Hay algunos que faltan para entregar. Bueno, les digo eso porque ya, yo creo que mañana ya le voy a entregar las notas al ingeniero y solamente estarían los que tienen que volver a presentar, los que están, o sea, se les ha observado, pero ya presentaron, ¿no? Solamente es que vuelvan a hacerlo, nada más. Mm. No hay nadie más. Ahora vamos a comenzar. ¿Se ve la pantalla? Sí, Bueno, como bien saben, el día de mañana su examen de ustedes va a ser netamente teórico. El ingeniero me había dicho que va a ser más que todo conceptos, no va a entrar nada práctico, nada de ejercicios. Sí puede ser que entre algo del programa del Pfizer. Bueno, lo del programa, el día sábado anterior hicimos una clase en su horario del ingeniero que se grabó y se subió al canal de bueno, su compañero había subido. Y ahí está más que todo las dudas, cómo se carga, en resumen de todo lo que el ingeniero ha hecho todo este tiempo. O sea, el ingeniero se ha tomado la molestia de hacerlo paso por paso, explicando, ¿no? De dónde, cómo, por qué, usando algunas tablas, pero el ingeniero más que todo hecho para el proyecto, el que tienen que presentar el día martes. De todos modos, les voy a dejar el link. Ya lo ha subido su compañero y eso les voy a dejar para que lo observen. Por ejemplo, de lo de mañana no va a ser que les va a pedir, por ejemplo, alguna pregunta que les pueda meter.
hágame de cero el cargado, ¿no? Sino prácticamente una pregunta que puede ser, ¿bajo qué elemento analiza el programa Pfizer las estructuras que se han cargado, digamos? Y sencillo, la pregunta, la respuesta. Utiliza el método de los elementos finitos, ¿no? Así prácticamente eso va a ser algo que me indica el INFI. Tampoco quiere que lo hagan, lo llenen, ¿no? Un testamento ahí. Por si acaso mañana pueden meter sus apuntes. Ya les ha debido decir eso, pueden meter sus apuntes, a dar permiso. Y, y nada más que todo me ha dicho que les explique un poco de más o menos cuándo se utiliza un pilote o un grupo de pilotes. Más que todo quiere eso, conceptos ingenieriles, algo de armadura, de el pilote. Más que todo esas cosas quiere, el ingeniero no quiere tanto así que sepa como como el Padre Nuestro, ¿no? Sino que tengan por lo menos con ser una noción de lo que están, de lo que es la materia. Bueno, vamos a comenzar. Mm, Vamos, sí, nos podría mostrar el ejercicio del proyecto a realizar. Eh, Germán, creo que estaba, su compañero lo dejó en la fotocopiadora el día martes. ¿Alguien tuviera el, el enunciado, por favor, para pasarle a su compañero? Ya le he encontrado, Germán, enseguida te paso el proyecto. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda acerca aparte de esto por ejemplo, por si acaso mañana vamos, ni bien den su examen, tipo, ¿les parece 5 o en la noche que carguemos el proyecto? Quedemos demasiado ahora porque lo voy a hacer la exposición rápido y tengo que ir de nuevo al tema esto del trabajo y quería quedar nomás eso también con ustedes. ¿A qué hora podemos realizar el cargado de su proyecto? Basta que lo hagamos yo creo unos 2 días para explicarles bien cómo es más o menos el tema esto del uso, porque yo creo que va a haber que tal vez haya una pequeña defensa, no sé, tampoco va a ser, digamos, que le van a entregar así nomás, ¿no? Pero más que todo nos está pisando el factor tiempo. ¿Les parece 5 o prefieren en la noche? 7. Hay otros cuentos, 5, 5, noche.
noche, rodando Miranda Castellón. Mm, la mayoría está pidiendo 5 que sean. A ver, Miguel Soria, ¿qué tienes que hacer a las 5? Por si acaso se va a grabar, ¿no ves? Siempre graban algunos de sus compañeros. ¿Tienen auxiliatura de alguna otra materia? O tal vez trabajo, ¿no? 7 es de antisísmica. ¿Hasta qué hora pasan antisísmica? ¿Hasta qué hora pasan su auxiliatura de antisísmica? Una hora y media. Sería, si pasan 7, 8 y media, 9 casi. Mm, ¿Sabes cuál es el detalle? Que lo quiero cargar, digamos, hasta donde demos. Por ejemplo, quería explicar más o menos de dónde. Ahorita ustedes mecánicamente lo pueden hacer, ¿no ve? El detalle es que utilizan las tablas, todas esas cosas para el cargado, o sea, más o menos los criterios. Y por eso les decía que lo quiero hacer un poco seguido, o sea, que no tengamos interrupción. Y como ahorita dice que tiene antisísmica a las 7, y si empezaríamos 5, 6, 7 casi. mm, ya está bien, lo haremos. Y a 5 lo haremos. Por si acaso se va a grabar para los que no puedan asistir. Y yo creo que Wilson lo va a subir a su canal. Eh, y yo creo que lo cargaríamos entre domingo y lunes más. Tal vez domingo sí o sí, para que el lunes lo preparen bien para presentar el día martes, ¿no? Ya. Entonces quedemos a las 5 porque la mayoría puede, estoy viendo aquí 5 casi todos, a unos 8. Entonces, desde mañana a las 5 después de su examen, y para los que no puedan asistir se va a grabar también. Ya. Ahora, por si acaso ahorita estoy subiendo mañana les van a hacer una o dos preguntas del Pfizer, más o menos lo que aquí está en cuándo y cómo, o sea, qué es el programa, como les he dicho, ¿no? Que bajo qué método analiza todas esas cositas. Eso está explicado en el enlace que les voy a pasar del canal de Wilson. Bueno, entonces, comencemos con el tema esto de la teoría. He hecho un, un- unas diapositivas del, del- más o menos o sea, sí, así del tema, ¿no? Y me parece que está muy bien. Y aquí lo vamos a explicar todo en resumen, lo que mañana puede ser que les entre. Primeramente vamos a comenzar con una introducción. También va a ser la definición, partes, funciones, condiciones, clasificaciones,
Vamos a hacer en la primera parte la teoría de un pilotaje solo. En segunda parte, grupos de pilotes. Como introducción, ¿qué es un pilote? ¿Y cuándo lo utilizamos? Un pilote lo utilizamos cuando los estratos superficiales del suelo de fundación no son muy resistentes para soportar cargas debido a una estructura. Se debe buscar estratos profundos más firmes para transmitir a ellos las cargas actuantes mediante los pilotes. Por ejemplo, aquí en esta figurita que tenemos, aquí, ¿qué es? Esto prácticamente es una edificación no arriba, pero ¿qué ha pasado? Miren aquí, hay un grupo de pilotes, ¿no? Aquí abajo. ¿Y qué ha pasado? Seguramente el suelo no tiene una buena carga admisible. ¿Y qué buscan? Están buscando aquí un suelo más consolidado. Entonces, eso nos, aquí nos, no, bueno, eso nos ayuda a no hacerlo, como aquí pueden ver el cabezal. El cabezal no vamos a ir todo, ¿no? O sea, constante esto bajar hasta abajo, sino que hacemos tipo columnas que son los pilotes y buscamos el suelo más firme. Actualmente los pilotes alcanzan profundidades de 60 metros o más y diámetros de hasta 4 metros con cargas por encima de las 2.000 toneladas. O sea, que si tu estructura, por ejemplo, esto se utiliza más en edificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen más carga. Y eso que hace que los cimientos, si no van a, no siempre se utiliza, pero cuando la tierra no es firme, ¿qué va a pasar? Va a haber un asentamiento muy notorio y eso no tiene que ver en una estructura, ¿no? Y por eso es lo que se busca, tierra firme, así resumiéndolo. En definición, los pilotes son elementos de cimentación hechos de hormigón armado, acero y madera de gran longitud, comparada con su sección transversal que se hincan o se construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno. Por favor. Previamente en el terreno, aquí vemos un corte de, de un pilote, ¿no? Que estaba así, o están vaciando in situ. Aquí podemos ver la armadura, la cavidad que han cavado y ¿qué va a pasar aquí? Ya primero ponen la armadura y después lo vacían el hormigón. Después de haber realizado un previo estudio, ¿no? Del suelo. Por si acaso, estas cositas va a preguntar. Si quieren, mañana se pueden meter estas diapos o la teoría. Así va a ser las preguntas. Una definición de un pilote, ¿qué es? Los pilotes son elementos de cimentación hechos de hormigón armado, acero y madera de gran longitud. Eso no más tienen que decir. Ahora vemos aquí las partes de un pilote. Tenemos un fuste, la punta base del pilote, su encabezado, la carga que tiene que soportar y ¿qué hay aquí? Al lado del fuste, el suelo. En este caso, miren, va a ser débil, puede ser de arcilla, limo, etcétera, que ahí encuentren, hasta que la punta va a llegar a un estrato firme. Eso base al estudio que se ha realizado. ¿Cuáles son las funciones del pilote? Que también puede entrar esa pregunta. Transferir la carga principalmente por fricción, resistir esfuerzos de tracción, resistir cargas perpendiculares al eje del pilote, salvar la posible pérdida de capacidad de carga debido a la socavación del suelo de fundación. ¿Qué condiciones utiliza o qué se quiere? Que no exista para usar un pilote, que no existe estrato firme en una profundidad alcanzable con zapatas o pozos de fundación de diámetro mayor a 5. Se requieren reducir o limitar los asentamientos del edificio. La permeabilidad o otras condiciones del terreno impiden la ejecución de cimentaciones superficiales. Las cargas son muy fuertes, concentradas en caso de torres, cuando los cimientos están solicitadas a tracción. A ver, aquí a un punto. Cuando los cimientos están solicitados a tracción, nos dice. Aquí podemos ver, o hay ejemplos, así a grandes rasgos podemos ver que una zapata especial de fundaciones 2 serían las zapatas biaxiales, ¿no?
que no sé si han visto tanques de agua de una columna sola. Por ejemplo, aquí en el Parque La Torre, por la canchita Guti, hay un tanque que es de una columna. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué es una zapata biaxial? Porque ahí la zapata está trabajando también en tracción. Y eso entraría el tema de fundaciones 2. Los tanques de agua, por ejemplo, los que tienen en su barrio, esos también están trabajando a tracción. ¿Por qué? Porque su excentricidad no está muy bien conformada con el cimiento y son zapatas especiales, biaxiales, que están sometidas bajo una vibración armónica y también bajo la carga de viento. ¿Y qué va a pasar cuando por ejemplo, imagínense que esto es el tanque de agua? ¿Qué va a pasar? Aquí hay cargas de viento, ¿no? Y como es una estructura, no es esbelta, ¿qué va a pasar? La carga de viento va a empujar, ¿no?, a un costado y eso qué va a hacer? Que la zapata trabaje a tracción. ¿Por qué? Porque imagínense que aquí esté y esto ¿qué va a pasar? Hay carga, se va a tender a inclinar, por ejemplo, a la derecha y va a querer arrancarlo del suelo. Por eso se, se analiza bajo ese otro criterio también. Ahora, cuando las cargas son muy fuertes y concentradas, en caso de torres, por ejemplo, aquí vamos a ver eh, las cimentaciones del Burj Khalifa. Miren, esta es una cimentación especial. ¿Y qué hay aquí? Hay miles de pilotes. ¿Por qué? Porque la carga que está soportando es inmensa. Y esta losa, que se ve que es tipo una hélice de una avioneta, está transmitiendo toda esa carga constante a todos los pilotos buscando la tierra firme y perdón, y que no hay un asentamiento, ¿no? Y a ver otro ejemplo. Aquí se puede ver mejor. Aquí está el Burj Khalifa. Aquí está lo que es el cabezal especial. Y aquí están, ¿no?, los pilotos, lo que estamos avanzando. ¿Y qué buscan? Buscan, aquí en el Burj Khalifa han buscado roca, tierra firme, primero y en el centro roca. ¿Por qué? Porque está distribuido ahí, porque la roca está en lo más profundo. Y ahí han ahorrado millones de dólares. Ahí como ejemplo. Clasificación de los pilotes. La clasificación de los pilotes se los hace según el material. Para empezar, tenemos los pilotes de madera, que soportan cargas de 15 a 30 toneladas por pilote, que su longitud debería ser entre 10 a 30 metros y el diámetro oscila entre 30 a 45 centímetros, con una punta no menor a 15. A ver, ahora aquí un ejemplo, vamos a ver dónde se utilizan estos pilotes de madera mayormente. Estos pilotes de madera, no sé si han visto en el Beni, hay casas que están en pantanales, ¿no? Eh, También se los utiliza para... Aquí podemos ver. Son casas que están encima de... Esto lo toman como cimentaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay un nivel freático que algunas temporadas va a subir y esta casa va a estar sobre el agua. Su proceso de construcción. Aquí está la base de la casa, pero abajo están los pilotes. ¿Por qué? Porque esto en temporadas de lluvia va a subir el agua. Y ahí no se le puede hacer ponerse zapatas, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo va a estar blando en la superficie y va a ceder, va a haber un asentamiento considerable.
y por eso se procede a hacer el tema esto de los pilotes de madera. Aquí tenemos un ejemplo de empalmes de pilotes de madera. Se lo hace con uso de camisas o también con pernos. Son las de gran relevancia. Ahora sí, los pilotes de hormigón armado. Sus cargas están entre 40 y 75 toneladas. Llevan una longitud de 12 a 60 metros y un diámetro de 15 a 90 centímetros. El refuerzo se proporciona para que el pilote resista el momento flexionante, o sea, el límite elástico. Se fabrican en todos los casos con hormigones de alta resistencia, característica, por ejemplo, 450 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entre las secciones, aquí podemos ver cuadradas, octogonales, etcétera. Algunas ventajas, esto va a haber una pregunta. Ventajas, ¿por qué se utilizan los pilotes de hormigón? Porque inicialmente son económicos, puede terminarse a cualquier elevación. ¿Y cuáles son sus desventajas? Se pueden crear vacíos y el concreto se cuela muy rápidamente. Otra desventaja, difícil de empalmar después del fraguado. En suelos blandos, los lados del agujero pueden desplomarse aplastando el concreto. Aquí tenemos un solape de colocación. Aquí están ya, después de haber cavado, ya están colocando la armadura para después vaciar. Bueno, los pilotes prefabricados es como su nombre lo indica, ¿no? Son pilotes ya hechos que lo van a empalmar no hacia. Entre ellos, sus secciones podemos ver un pilote octogonal o un pilote cuadrado. Estos no son vaciados en sitio, son prefabricados. Aquí podemos ver las capacidades de carga de algunos pilotes según su área transversal, que esta tabla se debe usar en el análisis del Pfeiffer. Aquí tenemos el armazón o el plano de las diferentes secciones. Una sección octogonal cuadrada y un pilote transforzado. El pilote cuadrado, por ejemplo, aquí es de 35 por 35 y 15 metros de longitud. Y si nos podemos fijar, el armazón es como una columna. ¿Por qué? Porque aquí está ejerciendo los refuerzos a corte en los extremos y no tanto al medio así. Entonces, ¿qué va a pasar? Al medio va a ser como una columna. Se va a deflexionar bajo los esfuerzos laterales. Pero en las puntas va a tener también un esfuerzo considerable a corte. Tanto así para el pilote octogonal o el cuadrado. Para los pilotes metálicos. Los pilotes metálicos soportan cargas de 40 a 150 toneladas. Los perfiles son usualmente preferidos porque sus espesores de alma y patines son iguales. Los tubos de acero rellenos de concreto constituyen excelentes pilotes. Los pilotes de acero necesitan un diseño de fabricación y utilización acorde a las normas y reglamentos establecidos por la AIC y ACTM. En suelos ácidos es necesario la inyección de concreto para impedir el deterioro del pilote. Ahí podemos ver, ¿no?, los empalmes, que en este caso sería por remaches o soldadura. Esto en los pilotes de acero. Tal vez les pregunte. Y ahí están los perfiles. Ahí vamos a ver sus ventajas y desventajas. Entonces, una de sus desventajas sería fácil de manejar con respecto al recorte y extensión de longitud deseada. Puede resistir grandes esfuerzos de hincado. Puede penetrar estratos duros como grava densa y roca suave. Entre las desventajas tenemos que es un material relativamente caro, alto nivel de ruido durante el hincado y expuesto a la corrosión. Ahí tenemos sus momentos de inercia, espesores de los patines y sus secciones recomendables. Los pilotes compuestos son una combinación de pilote de acero y concreto, madera y concreto también, o sea, combinación de un pilote de acero y concreto. Aquí puede ser el principio concreto, el final madera,
o al principio concreto y al final acero. Esos son los pilotes compuestos porque están compuestos de dos materiales. De ahí sus formaciones de juntas apropiadas entre los dos materiales no es fácil, razón por la cual no son muy utilizados. De acuerdo a la carga y longitud de sección, aquí podemos ver un ejemplo de, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Unas longitudes, depende de las cargas, ya sin hacer tanto análisis, por ejemplo, de 30 toneladas en un pilote de madera, una longitud de 18 metros. De 60 toneladas, en concreto vaciado in situ, por lo menos una longitud de 18 metros. Acero de sección tubular, por ejemplo, más o menos para que cargue 60 toneladas, una longitud de 30 metros, así, etcétera. Ahora avance del pilotaje. Aquí vamos a ver cómo es el método para hallar la capacidad última en la punta del pilote. Bajo los siguientes métodos, método de Meyerhof, Bessy, Jambu, Terzaghi o Bridge-Hansen. Esto no les va a preguntar tanto, pero yo por si acaso. La capacidad de carga portante en la punta de un pilote se parte de la ecuación general de propuesta por Terzaghi, o sea, de carga última, ¿no? De suelos 2, donde N sub C, N sub Q y N sub gamma son factores de capacidad que incluyen los factores de forma y profundidad. Todo esto se lo va a hallar bajo las tablas, ¿no? Que conocemos de suelos 2. Y de ahí hallamos las capacidades portantes, donde AP es el área de la profundidad de un pilote, QP la resistencia unitaria en la punta, C cohesión del suelo que soporta la punta del pilote, Q esfuerzo efectivo de la punta del pilote, etc. Para aquí vemos el método de Meyerhof para arenas, con que igual a ser la ecuación propuesta por Meyerhof. Aquí podemos ver las siguientes, las tablas. Esto no va a ser muy relevante. No va a preguntar casi estos. Aquí les estoy dejando las ecuaciones. Cuando se utiliza el método Meyerhof en las sillas, todas esas cosas. Los esfuerzos de terreno, la punta, bajo qué ecuaciones se hace. Esto es un resumen de lo que han hecho con el INGE. Aquí las tablas de los factores bajo el ángulo de fricción, ¿no? Lo que tienen que hallar. Los siguientes, el otro método que es el de SIC, Jambu, Terzaghi. Los factores de forma. De ahí para allá la capacidad última en el fuste del pilote. La capacidad de carga admisible, permisible en un pilote. Luego de obtener la capacidad de carga portante última del pilote, determinado por la suma de la capacidad de carga portante de la punta del pilote, más la capacidad de carga portante debido a la resistencia por fricción entre el pilote y el suelo, un razonable factor de seguridad debe ser usado para obtener la capacidad de carga admisible para cada pilote. Es decir, la capacidad admisible es igual a la capacidad de carga portante dividido entre el factor de seguridad. Más adelante vamos a ver lo que es el factor de seguridad y qué factor se debe utilizar. Aquí podemos ver la capacidad de carga portante debido a la resistencia por fricción entre el suelo y el pilotaje. Todo esto ya han avanzado con el INGE. La resistencia de fricción en arenas. La resistencia unitaria de fricción a cualquier profundidad para un pilote. No es tan relevante esto. Resistencia en fricción de arcillas. Consideraciones especiales para estimar la capacidad de carga portante en la punta del pilote. STP. El método basado en la prueba de penetración estándar. Una consulta. ¿Ustedes han avanzado el tema esto de, o han hecho en clases con el ingeniero el método de STP? Me estaba informando un compañero que había hecho.
¿Alguien me podría decir si han avanzado el método de STP? Ya, entonces no creo que pregunte. Entonces, saltemos. Aquí la capacidad de apoyo. Esto les va a preguntar. Qué es los factores que se utilizan. Aquí está, aquí les he dejado las consideraciones que se debe usar para estimar la carga portante debido a la resistencia por fricción entre el suelo y el pilote, la capacidad de carga en suelos no cohesivos. A ver, aquí podemos ver que los valores del ángulo de fricción de suelo tipo pilote de asentamiento varían con relación a un factor de reducción aplicado al ángulo de rozamiento interno del suelo y pueden ser establecidos en laboratorio a través de ensayos de corte directo. El punto crítico es conocer el valor de la tensión radial o bien del coeficiente, que se supone es la ligación con la carga del suelo. Lo más recomendable es estimar la capacidad de carga a lo largo del fuste del pilote a partir de las pruebas del sitio. Método basado en FTP. Por si acaso aquí les estoy dejando el método basado en las pruebas, la capacidad de carga en suelos cohesivos, resistencia por el fuste a corto plazo, resistencia por el fuste a largo plazo, y veamos el asentamiento de un pilote. El asentamiento elástico de un pilote bajo una carga vertical de trabajo se determina bajo tres factores: el asentamiento por fuste del pilote, el asentamiento del pilote causado por la carga de la punta del pilote y el asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste. Determinación del asentamiento. Eh, y el asentamiento 2 es igual a la carga en la punta polar unitaria de la punta del pilote por el diámetro ancho sobre el módulo de elasticidad del suelo en o debajo de la punta del pilote. Besic también propuso un método semi-empírico para obtener la magnitud del asentamiento, donde el asentamiento es igual a la carga por el coeficiente empírico sobre el diámetro por la carga en la punta polar unitaria. Aquí podemos ver los módulos de elasticidad del área, los módulos de elasticidad de los suelos y de sus coeficientes. No creo que les pregunte esto. Determinación del asentamiento 3, tampoco. Asentamiento admisible de un pilote. Asentamiento admisible de un pilote. Tolerable, diferencial. Solamente son factores que se usan. Capacidad de carga admisible en un pilote. Un razonable factor de seguridad debe ser usado para obtener la capacidad de carga admisible para cada pilote. Aquí está. La capacidad admisible es igual a la carga en la punta sobre 3 a 4. ¿Esto qué es? Es el factor de seguridad más la carga en el fuste sobre 1.5 a 2. Estos factores ustedes se lo dan al factor de seguridad. Hay una tabla que vamos a verlo más rato en los PDFs del INGE que utiliza. Eso también les va a servir para el tema del proyecto. Para su resistencia admisible de un pilote, su capacidad portante admisible. Igual, aquí está. Aquí podemos ver los factores de seguridad que se utilizan. Métodos basados en propiedades del suelo utiliza un factor de 2.5 a 2.75.
Métodos basados en ensayo STP, un factor de seguridad de 4. Métodos basados en ensayo CPT, un factor de seguridad de 3 o de 2 a 3. Y para métodos basados en prueba de carga utiliza un factor de seguridad de 2. Tal vez les pregunte factores de seguridad y pueden adoptar estos. Ahora vamos a entrar a los grupos de pilote. Eficiencia de grupo. Ahora aquí. Cuando se utiliza un grupo de pilotes. Un grupo de pilotes se va a utilizar cuando tengamos una carga muy, muy pesada encima y tengamos que buscar como les había mostrado al principio, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de ese Burj Khalifa, son millones de toneladas que tiene que cargar encima y eso está distribuido en todo el suelo. Para eso más que todo se lo utiliza, porque están soportando cargas entre sí, lo que actúa casi de manera rígida debido a la interacción que existe entre el larguero y los pilotes. Ahora, en la mayoría de los casos los pilotes se utilizan en grupos para transmitir la carga estructural al suelo, pero de manera más constante. Ahora se debe respetar también, ¿no? una distancia para que no se solapen las cargas que soportan los pilotes. Aquí podemos ver dos pilotes que están soportando carga encima. ¿Y qué va a pasar? Cuando los pilotes se colocan cerca unos de otros, una suposición razonable es que los esfuerzos transmitidos por los pilotes alrededor se traslapen. Por ejemplo, aquí está soportando dos cargas. ¿Y qué está pasando? Esta es la zona que soporta, que trabaja cada pilote. ¿Y qué está pasando? Aquí están chocando. La eficiencia de la capacidad de soporte de carga de un grupo de pilotes se puede definir como la eficiencia de grupo es igual a la capacidad de soporte de carga de un grupo de pilotes sobre la capacidad de soporte de carga última de cada pilote sin el efecto de grupo. Aquí podemos ver algunas configuraciones que se tuviera que hacer, donde el número de pilotos o el número de pilotos en un grupo, tú deberías respetar estas configuraciones. Aquí no creo que pregunte nada, todas las ecuaciones, nada. A ver, la capacidad última de cada pilotes. La capacidad última se puede estimar con las siguientes ecuaciones. Paso 1 se determina la sumatoria es igual al número de pilotes. Mm, Aquí solamente lo principio, lo del principio no lo sé aquí nada. Pero vamos a su PDF de link.
alguien tuviera los PDFs del Inge, por favor me pudiera pasar o subir al grupo. Capacidad importante.
Chicos, buenas. Dentro de 10 minutos voy a tener una reunión con el INGE acerca de para mañana. Vamos a terminar. No sé si dentro de una hora podemos volver a retomar las clases, por favor. Sí, a ver si no hay problema. Ya, ya.